Bienvenidos al episodio número 44 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy nos encontramos junto al abogado Carlos Richeri, quien es juez penal en Argentina en la etapa de investigación y de juicio. Tenemos el gran honor de conversar el día de hoy junto al doctor Carlos Richeri y en primer lugar agradecerle también la invitación por haber aceptado la invitación al canal, estimado doctor Richeri. Y me gustaría primero comenzar con una primera pregunta, ¿no? Antes de abarcar el tema de la teoría del caso penal y la prueba como tal dentro de estos procesos penales en Argentina mismo. Quisiera saber si nos podría brindar una breve explicación, ¿no? ¿Cuál es el esquema a nivel procesal de la justicia penal en Argentina? Es decir, comienza con una etapa de instrucción, bajo un proceso acusatorio, pero bajo más o menos cuál es el esquema, ¿no? Humberto, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Es un placer para mí estar en el programa. En Argentina tenemos 25 códigos procesales diferentes. Es un país en el que, al ser federal, las provincias tienen una autonomía en cuanto a la forma en la que llevan adelante el proceso penal. No así los delitos. Todos los delitos en Argentina están regulados por el Congreso de la Nación y por lo tanto es el mismo comportamiento prohibido en cualquier región del país. Pero la forma en la que se persigue penalmente a una persona varía conforme la provincia. Si bien todas empezaron de una misma manera, con un sistema mixto entre inquisitivo y acusatorio, hoy hay la mayoría de las provincias tienen un sistema acusatorio adversarial en el cual la persecución es un sistema totalmente oral, con la inmediación del juez, en donde las formas están para solucionar el conflicto, para tratar de que el proceso sea rápido, para que las partes, ya sea la víctima, el imputado, puedan participar de manera activa del proceso y la solución sea lo más adecuado al conflicto en particular. Eh, el sistema acusatorio tiene en la mayoría de las provincias de Argentina una etapa de investigación en donde está bien dividido la figura del fiscal, del Ministerio Público Fiscal tiene un rol proactivo y exclusivo de lo que es la investigación, el perseguir un delito. Ellos intervienen únicamente cuando hay una situación en la cual hay una denuncia o ellos consideran que existe una situación con en un hecho que hubo un delito y no intervienen los jueces hasta que en algún momento en particular tienen que, por la investigación propiamente, para conseguir la prueba, invadir la esfera de la intimidad, invadir alguna garantía constitucional, perjudicarla, afectarla, o por ejemplo la libertad, porque es detenida la persona en flagrancia. Entonces, en esos casos, lo que hace el Ministerio Público Fiscal es intervención a un juez que controla que ese proceso contra esa persona se inicie cumpliendo todas las garantías procesales. Y durante toda la investigación, desde que se le formulan los cargos, desde que esa persona señala cuál es el comportamiento, o sea, la fiscalía dice, vamos a investigarlo ustedes por esta situación, que es la formulación de cargo, hasta que se presenta la acusación, interviene un juez. Y después, en la etapa de juicio, dependiendo del tipo de juicio, si es un juicio de un delito leve que es unipersonal o es un juicio que tiene... ahora nosotros tenemos un sistema de juicio por jurado que se implementó hace poco, si bien está en la Constitución argentina hace mucho, desde sus inicios, y que la Constitución de Chubut, que es la provincia donde yo trabajo, y el Código Procesal de Chubut lo preveían, no había una ley que lo había reglamentado. Y hace 2 años se reglamentó, empezó a entrar en vigencia y para los delitos más graves, donde la pena en expectativa del Código Penal sea de 14 años o más, interviene un juicio de jurado popular. Por lo tanto, el juez tiene un rol que sigue siendo similar al del juez de garantía, porque no juzga, sigue controlando que el proceso se haga conforme las reglas del proceso, conforme las garantías, pero el que termina juzgando es el juzgado popular. Y en ese sentido, doctor, cuando nos referimos específicamente también a la parte del derecho penal en cuanto a los recursos, no sé si estoy en lo correcto, si la palabra específica en la que en la jurisprudencia de Argentina se utiliza recursos en cuanto a impugnar, por decirlo de una forma un poco más precisa. Sí, sí, sí. Entonces,
Correcto. Estas impugnaciones y estos recursos también, asimismo, van dirigidos, entiendo, frente a un tribunal superior, jerárquicamente superior a los que se inició el proceso, o en qué sentido y en qué causales ya entra un tribunal superior, ¿no? Ahí hay una cuestión a mejorar para los sistemas acusatorios y en la mayoría de los sistemas hay una idea de reformas, hay una situación en la que se intenta cambiar, porque en un sistema acusatorio en el que en el proceso el juez tuvo una intervención activa, presente, donde a las víctimas, a los imputados, a los testigos, toda la prueba se produjo de manera oral, se escuchó. Pongámonos en el rol. Yo como juez me siento en el juicio y tengo a la víctima con la fiscalía y estoy escuchando el conflicto que ella tiene, lo puedo ver, la escucho cuando me cuenta su historia. Veo y escucho a cada uno de los testigos y después también escucho al defensor y al imputado, por supuesto. Y mi decisión se basa en la información que obtuve, pero no solamente de escucharla, sino también de verla, de estar. Y el contralor, cuando es un organismo diferente y escucha, lo que hace es revisar videos o revisar textos, eh, se despega de esta inmediación que tiene el sistema, se despega de la posibilidad de tener a la víctima y el imputado cerca. Y eso hace que la respuesta sea diferente. Sobre eso hay una intención de mejorar, de cambiar, de traer que la forma de Contralor sea distinta. Entonces, en Chubut y en muchas provincias de Argentina se ha logrado un cambio con la revisión de las prisiones preventivas. En la mayoría de los casos, quien revisa una prisión preventiva cuando una persona por un hecho que se la está investigando, un juez resolvió que tiene que estar en prisión preventiva. Entonces, ese sujeto puede apelar y la revisión de esa decisión de ese juez la van a tener otros dos jueces. Y esos otros dos jueces lo hacen en forma inmediata a la audiencia, escuchando a las partes, participando en una audiencia oral y pública con la inmediación, y el nivel de respuesta es mucho mejor. Ocurre lo mismo con las revisiones de alguna medida que se ha negado, pero en las sentencias todavía hoy en Chubut hay un organismo distinto que es una Cámara de Apelaciones, y esa Cámara de Apelaciones tiene estos problemas. La tendencia es a que quien controle las decisiones de un juez o de un colegio de jueces sean parte de ese mismo colegio de jueces, cambiando el rol, como ocurre con la etapa de investigación y la etapa de juicio. Un colegio de jueces conformado, por ejemplo, por 10 jueces, dependiendo de la jurisdicción, un juez va a intervenir en la etapa de investigación y cuando llegue a juicio, quienes van a formar parte del tribunal van a ser sorteados del otro grupo, de los otros 9 restantes. Y cuando es el contralor de una investigación, esto es muy útil que quienes participen sean esos jueces que están trabajando constantemente con las víctimas, con la gente, tienen un tacto, una forma de mirar distinta a la del juez que está encerrado en un escritorio y mira los papeles, escucha los audios o mira los videos. Y justamente hablando ahora, específicamente antes de pasar ahora a lo que sería la teoría del caso penal, en cuanto a la prisión preventiva, también a nivel práctico, ¿no? A nivel procesal penal, en Argentina también esta medida es una de última ratio, es decir, de última decisión, tiene que cumplir unas causales. Es tan distinta dependiendo de la jurisdicción y eso a mí me da vergüenza ajena porque la mayoría de los países de la región tienen un código procesal único e incluso la forma de respuesta no es la misma, es similar dependiendo de las jurisdicciones del país. En Chile, por ejemplo, es similar la forma en la que se trabaja la prisión preventiva, tanto en la zona norte, en la zona de bosques, en la zona centro, y en Argentina no. Primero, influye el código procesal. Y segundo, eh, es una idiosincrasia propia de cada provincia. Nosotros hoy, donde yo trabajo, si un juez, el fiscal le pide una prisión preventiva, es una audiencia de por lo menos 3 horas donde se está discutiendo los riesgos procesales, donde se discute, pero
cada uno de los elementos con los que se quiere incorporar ese riesgo que el fiscal está alegando, y por el otro lado la defensa discute y pelea, e incluso hasta se produce prueba para demostrar que ese riesgo no es tal como lo plantea el fiscal. Y eso es muy rico, porque quien pasa esos filtros e igual resiste y logra eh, el fiscal conseguir que el juez le dé la prisión preventiva, son los menos, y por lo tanto el sentido de extraordinario cumple realmente la función. Y en el otro extremo tenemos provincias donde una persona comete un delito, es aprehendido por la policía, el control de detención no se hace en los primeros días, sino que se hace a la semana, a los 5 días, después de un fin de semana largo, que es una locura. O sea, hay una persona que está privada de su libertad sin tener definido si esa detención fue legal o no. Y luego, cuando se pide una prisión preventiva, se dicta casi sin discusión, con un argumento muy pobre, muy formal, y pueden pasar incluso tiempos muy largos de 6 meses, un año en prisión preventiva, incluso escuchaba hasta 2 años, y no es bueno para el proceso que eso ocurra. Los riesgos de cometer errores y tener una persona privada de la libertad sin conocer a fondo si era necesario o no, en esas situaciones en las que no se analiza a fondo, que no se discute, que a las partes le da lo mismo, genera grandes peligros de tener personas, primero, personas privadas de la libertad que no deberían estarlo, y segundo, alargan procesos porque, claro, como está en prisión preventiva no les importa, para ellos, para muchos, el hecho de estar en prisión preventiva, y para el pueblo, para la sociedad, parecería que ya está cumpliendo pena, que ya está, que ya se lo condenó, y no es así. Pero entonces, en ese caso, como usted bien lo menciona, doctor, si esta prisión preventiva no es así, entonces, ¿de qué forma o cuál sería la manera correcta o el enfoque correcto para interpretar una medida de prisión preventiva? Es decir, ¿por qué pregunto esto? Porque acá, por lo menos a nivel regional, o por lo menos en nuestro país, la prisión preventiva podría enfocarse materialmente ya en una pena privativa de libertad, es decir, ya infringiendo en la libertad de esta persona. Pero quería saber el enfoque en que se le podría dar allá en Argentina, es decir, ¿no lo ven ya como una pena privativa de libertad? El problema de la prisión preventiva, cuando se la ve como una situación de que ya la persona está condenada o se logró el éxito, viene de un mal manejo de la información de la justicia y de un aprovechamiento de ciertos sectores, a veces políticos, otras veces, por lo general, de poder. Y esto es una apreciación personal, yo no me considero la persona indicada, pero lo veo todo el tiempo. Ocurre un hecho y esto genera una conmoción social. Las noticias empiezan a mostrar ese hecho, la muerte de una persona, un robo importante a un lugar, eh, y todos vemos con espasmo lo que acaba de pasar, muy sorprendidos, nos pone mal. La policía lo que busca es conseguir identificar a esa persona y detenerla. Y cuando la detiene ya la muestra como un trofeo. Acá dice, lo hemos logrado. Nosotros, la policía, hemos logrado el resultado, esta persona está detenida. Y después, cuando a los ojos de la sociedad, ya está, ya se detuvo esa persona, la justicia ya actuó, cuando en realidad lo que hay que pasar por el filtro de un proceso para juzgar si esa persona es responsable o no, de qué comportamiento, y que se le dé el reproche que corresponde. Y todo esto debería hacerse de manera mucho más rápida. Dependiendo del lugar, hay procesos que son demasiado lentos, y cuando llega esa respuesta, por lo general, la sociedad está olvidada de ese caso, ni le interesa. Sin embargo, tenés un sujeto que pudo haber estado en prisión preventiva durante un tiempo largo, y si luego es encontrado responsable, si esa prisión preventiva se puede computar como parte de la pena porque estuvo durante un tiempo privado de la libertad. Pero si esa persona es encontrada inocente, o sea, se la absuelve, te encontrás con un gran problema de que tuviste una persona privada de la libertad que no era responsable de ningún delito. La forma para mí adecuada, la correcta, es que la persona no se encuentre privada de la libertad durante el proceso penal. Mañana, uno de los oyentes del programa nos denuncia a nosotros dos por algo que dijimos en esta entrevista. Y a nosotros entonces, bueno, mientras se investiga, presos los dos, en prisión preventiva. Nos va a afectar excesivamente en comparación, proporcionalmente con lo que se está investigando.
se puede investigar sin que nosotros estemos detenidos y no afecta a la investigación. Y en todo caso, si la Fiscalía o el Estado tiene la intención de demostrar que esa persona culpable va presa, que apure la investigación. Hoy una investigación no debería durar 2 años de un hecho, salvo que haya medidas extremas que tengan, vamos a hablar de científicas, en donde se mande a estudiar algo a Estados Unidos para que vuelva una muestra, que tengamos la apertura de un dispositivo celular complejo de última generación y que tenga mucha información. Lo cierto es que todo tiene que ver con burocracia, todo tiene que ver con tiempos procesales, que todos sabemos, esto pasa en todos los países, los recursos son muy limitados y la cantidad de demanda para esos organismos del Estado son altas. Entonces empiezan a poner, si ya está privado de la libertad, va en un costadito, si no debería funcionar de esa manera. El problema que tenga la justicia en general, y acá hablo de la policía, hablo de los ministerios públicos, hablo de los jueces, para poder resolver algo en un tiempo rápido, no debería cargarse en el sujeto que está siendo investigado. La prisión preventiva tiene un único fin, que es proteger que el proceso no quede de alguna manera trunco, que no se cierre. Por eso, ¿cómo sería? El primero es que tenemos una riesgo de fuga, que la persona no se escape y por lo tanto, ¿por qué? Porque no nos permite investigar, no nos permite hacer una audiencia específica en donde necesitamos que él se pueda defender. Y el otro es el riesgo de entorpecimiento, que una prueba desaparezca. Entonces, acá es donde empieza a aparecer, ¿por qué un sujeto está en prisión preventiva cuando el hecho ocurrió abajo de una cámara, cuando se filmó, cuando los elementos se secuestraron, cuando no hay más nada que investigar? ¿Y por qué la Fiscalía no presenta una acusación si ya tiene todos los testigos presenciales, si tiene todos los elementos? Esto de dejar para lo último, de procrastinar en la justicia, siempre termina afectando a, en primer lugar, el sujeto que está privado de la libertad sin necesidad. Y en segundo lugar, a la sociedad que está esperando una respuesta y se la duermen porque ya más o menos la tengo armada, así que lo voy a dejar para lo último. Y esa es la locura de la prisión preventiva. De alguna manera calmaría a la sociedad, pero no es una respuesta adecuada. Si querés a la persona presa, hacer juicio rápido y condenalo. Perfecto, claro, y eso es algo que, bueno, pues a nivel regional, eh, quizás a criterio personal es un problema que se está viendo bastante tanto en los poderes públicos, ¿no? Como son los ministerios públicos de fiscalía, ¿no? Ya pasando un poco ahora a lo que sería también el tema, uno de los temas principales, ¿no? En cuanto a nivel procesal penal, este efecto que se denomina, o lo denominaríamos teoría del caso penal. En cuanto a los abogados defensores, ¿no? En este caso que participan dentro de un proceso penal, esta teoría del caso penal, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su relevancia dentro de? Sí, bueno, Humberto, ahí haces una pregunta genial porque en la facultad nosotros nos enseñaron que la teoría del caso es del fiscal, e incluso los fiscales no la aplicaban y no la aplican en muchos lugares porque no fue enseñada del todo bien. Pero, ¿qué pasa con el defensor? El defensor pareciera que la premisa es vos tenés que generar la duda en el juez y por lo tanto, si el fiscal no puede probar y hay una duda, esa duda es favorable a mí, punto, ya terminé, mi caso está hecho. Y yo soy uno de los que está convencido que hay muchas ocasiones, no todas, pero hay muchas, en las cuales hay una historia para contar. Y esa historia para contar puede provocar una respuesta mucho más adecuada, puede convencer al juez. Si uno se pone en una situación pasiva durante el debate y lo único que hace es cada prueba que la fiscalía produce, eh, no compensarla, sino solamente atacarla, no presentar una alternativa, sino es, no, este testigo no es bueno, este testigo está mintiendo. Viene un perito oficial y yo a ese perito lo que hago es tratar de dejarlo en ridículo. Viene otro perito y trato de demostrar que en realidad no sabe mucho. Viene un testigo y trato de demostrar que ese testigo no vio bien o no ve bien o no estaba en ese lugar o que miente. Y mi único trabajo entonces es constantemente poner en duda aquello que la fiscalía está produciendo. Es un rol que a mi gusto es pasivo cuando el cliente, antes de empezar el debate, te cuenta una historia y incluso ni hablar si la persona es inocente, si la persona realmente no lo hizo. Pero si la persona
que lo hizo tiene una visión diferente. Y vos obviamente no vas a querer que él confiese que lo hizo, sino que lo que vas a hacer es decir, yo quiero, vas a ver que en este caso en particular te van a absolver no solamente porque no lo pueden probar, sino vamos a demostrar que ese día estuviste en tal lugar. Acá hubo un caso muy que llamó mucho la atención en Argentina porque fue un hecho donde a partir de una golpiza entre jóvenes a la salida de un lugar de recreación nocturna, un boliche, le dicen acá, eh, Sí le llegó acá pegaron. también ese juicio. Sí llegó acá esa noticia, digo. Sí estoy Bueno, en ese al tanto. caso, la persona que falleció, acá generó una conmoción. Las noticias a veces son situaciones que se dan en un momento determinado, explotan en otro, la misma noticia en otro momento no. Bueno, esa fue justo en un momento en donde la sociedad le prestó muchísima atención. Y en los primeros días, los medios de comunicación informando como si fueran pruebas, pusieron en la mira a un chico que se habría ido después del hecho a Buenos Aires y todos los autores lo señalaban como si él fuera el autor. O sea, todos los otros muchachos involucrados le decían, él fue. Lo detienen, queda en prisión preventiva, lo trasladan desde de donde lo detuvieron, que fue en una ciudad, unos 400 kilómetros hasta donde se estaba juzgando el hecho. Queda privado de la libertad en ese lugar, aislado. Toda esa afectación a la libertad se hizo porque estaba este riesgo de que, habiendo estado en el lugar del hecho, a diferencia de los otros, se escapó. Por lo tanto, el riesgo de fuga era alto. Y sin embargo, los abogados, en vez de tener un rol pasivo, se pusieron a buscar toda la prueba para demostrar que ese sujeto, el día del hecho, a la hora del hecho, no estaba ahí. Y lo consiguieron. Consiguieron, había cenado con los papás en un restaurante, ese restaurante justo tenía cámaras de seguridad, porque pudo que no, que enfocaban la mesa donde el pibe estaba comiendo, se entrevistó a unos mozos, empleados y otras personas, se las propuso al juez de garantías, el que estaba en la etapa de investigación del proceso, y se pudo resolver que esa prisión preventiva estaba mal dada, que él no se había escapado, que incluso había estado antes del hecho allá. Antes de llegar a un debate, ya hasta la fiscalía sabía que ese chico no estaba involucrado. Y eso fue gracias a un rol muy proactivo por parte de la defensa, sin poner a discutir o a trabar aquello que estaba proponiendo la fiscalía y ponerlo en duda, sino a decir, acá hay una historia para contar. Y el gran problema es que muchas veces no tenemos esa historia para... No, o sea, tenemos la historia para contar, pero no la contamos. Solamente nos descansamos en esperar que la fiscalía se equivoque. Y a veces la fiscalía no tiene la prueba suficiente, y esto lo he visto, y así todo, porque la defensa tuvo un rol muy pobre, el caso termina llegando a una condena. Y eso no está bueno. Mi propuesta y la de muchos profesores de litigación es comenzar a cambiar este paradigma y el presentar, y además es algo que obliga al juicio por jurado. En el juicio por jurado, vos a un jurado popular le tenés que contar la historia de cómo tu cliente llegó a estar acusado acá, por qué la fiscalía está equivocada. No puedes directamente decirle, bueno, yo voy a, cada vez que alguien hable de la fiscalía, les voy a demostrar por qué todo esto es una mentira. Sino que te conviene contar una historia distinta y esto te permite, tanto en el juez técnico o en el juez popular, en el jurado popular, conseguir un impacto diferente. Y cuando nos referimos específicamente entonces a este elemento, ¿no? De ser proactivos en cuanto a la forma en que litigan los abogados de defensores dentro del proceso penal, a no esperar solamente a la negativa o al error de la fiscalía, entonces podríamos decir que existen elementos o dimensiones en cuanto a la teoría penal, es decir, que los abogados tienen que tener presentes en cuanto a armar su teoría del caso penal. Cuando te llega un cliente, lo primero que te va a contar es de qué se lo está imputando, o en ocasiones nos llaman porque está detenido y uno lo entrevista en el lugar donde está detenido. Eh, la historia es la plataforma fáctica, es el hecho por el que la fiscalía lo está investigando. Vos tenés que tener muy claro, en primer lugar, cuál es la hipótesis fiscal. La etapa principal en la que la fiscalía blanquea de manera perfecta cuál es su hipótesis es en el momento de la acusación y tiene que ser congruente con el hecho que planteó al momento de la formulación de cargos.
Para cuando nos escuchan de otros países, la formulación de cargo es la apertura a la investigación, cuando la fiscalía dice, este es el hecho por el que a usted lo voy a investigar, que el día tal, a la hora tal, en tal lugar, usted tuvo este comportamiento y generó tal resultado. Entonces, esa hipótesis que la fiscalía plantea es la que uno va a tener que defenderse en el juicio. Si la fiscalía la cambia o la modifica, tiene que darle la oportunidad a la defensa para que pueda también trabajar la defensa de ese cambio. Pero no va a ser nunca posible que a uno lo denuncien por robo, lo investiguen y lo tengan privado de la libertad por robo, y cuando llegue el momento de juicio, el fiscal al terminar la prueba diga, bueno, quiero que se lo condene por homicidio. Nunca esto va a pasar. Entonces, el hecho ese que se conoce, y si pasa, bueno, es una locura, hay que plantear una nulidad, hay que volver para atrás. Pero el hecho este a nosotros nos construye la teoría del caso. Es a partir de ese hecho que hay que descomponerlo en lo que son proposiciones fácticas, afirmaciones de una verdad. El día tanto, entró por tal puerta, tenía en la mano un cuchillo, con el cuchillo le dio una puñalada en el corazón. Eh, Cuando uno hace esa afirmación, que es una proposición fáctica y forma parte del hecho, lo segundo que vamos a ver es, lo tercero, mejor dicho, lo que va a estar conectado con una prueba, una evidencia. ¿Qué es lo que la fiscalía va a utilizar, va a emplear para probar esa afirmación de que entró por esa puerta? ¿Es un testigo? ¿Qué testimonio? Eh, ¿Con qué vamos a decir que tenía el cuchillo en la mano derecha? ¿Cómo era ese cuchillo? Eh, y bueno, acá la fiscalía ofrece tal testimonio. Entonces después también dice la fiscalía que el hecho está calificado como un homicidio agravado por, bueno, ¿de dónde saca este agravante? ¿Qué afirmación está diciendo en el hecho para que diga que sí, que hubo alevosía, para decir que se aprovechó de alguna situación en especial que hace que el hecho sea más grave, que para el Código Penal haya un agravante? ¿Y qué prueba está usando para ese agravante? Entonces, a nosotros tener un cuadro así de 3 columnas que tenga todo el hecho que la Fiscalía imputó dividido en diferentes proposiciones fácticas, que es un ejercicio que siempre genera algún desafío, y yo lo recomiendo para cada uno de los hechos que recibimos. Que al lado poner, bueno, por esto es esta calificación jurídica. Y en la tercera columna, cada uno de los testigos que van a incorporar alguna evidencia, o sea, qué prueba va a producir la fiscalía. Es muchos los casos en los que cuando miramos eso advertimos que se están comiendo de introducir en debate el agravante. Y después lo alegan porque dicen que el juez debería darlo por hecho. Y ahí ya tenés una oportunidad, por ejemplo, para descartar un agravante. En el momento de que vos haces tu alegato, explicás que la fiscalía no ha logrado probar ese agravante. Más allá de que vos planteas la absolución como que tu defendido no lo hizo, eh, cuando seguís construyendo el alegato de clausura, decís, bueno, en caso de que los jueces decidan que sí es responsable, fíjense, advierten que durante todo el debate la fiscalía no logró probar el agravante que está hablando. No sé, en Argentina está grabada el abuso sexual si se da en un contexto de convivencia. Y se aprovechó de esa convivencia haciendo la víctima un menor de 18 años. Entonces, si en ningún momento la fiscalía demostró que era menor de 18 años la víctima, o en ningún momento demostró que había una convivencia real, sino que simplemente la da por hecho, es un punto que puede que si no estamos controlando con un cuadro de teoría del caso, la teoría del caso de la fiscalía, no advertamos que no realmente no incorporó nada. Y con un cuadro, mi recomendación de aplicarlo, lo que hace es detectar rápidamente eso. Y al mismo tiempo nos pasa que si nosotros somos querellantes y queremos probar el hecho, o como defensores queremos probar el hecho con el que a la persona se lo va a considerar que es inocente o se lo va a absolver por la duda, tener construido que no nos comamos ninguna evidencia, que no nos comamos ningún testigo. Si estamos diciendo que pasó esto, ¿quién lo va a decir? Uy, pero no tengo ningún testigo acá. Bueno, ¿quién puede? Le preguntas al cliente y lo vas armando. El que tener un mapa, no un mapa, sino el tener una guía para un plan en el cual vos podés desarrollar el ejercicio de la defensa en un juicio ordenado por qué hecho querés demostrar, qué significado jurídico tiene ese hecho y cuál es la evidencia que vas a producir después que se va a convertir en prueba en el debate, es lo que conforma el fondo real y práctico de la teoría del caso.
Perfecto. Y ahora, en cuanto a los elementos probatorios, en cuanto al proceso penal, ¿no? ¿Qué elementos probatorios o qué tipos de elementos probatorios se evidencian materialmente dentro del proceso penal a nivel práctico? Porque entendemos que primero pasan como, evidencias, luego pasan a ser elementos probatorios ya aceptados dentro del mismo proceso. Es muy común que los primeros elementos surjan de la policía en el momento del hecho. Ocurre un hecho, ocurrió un homicidio, ocurrió una situación, un accidente vial, y la policía arriba al lugar, hace una inspección ocular, entrevista a las primeras personas que intervinieron en el hecho, identifica quién es la víctima, identifica si hay un responsable o un sospechoso. Toda esa información se la da al Ministerio Público Fiscal. Va a depender del fiscal de turno, de su proactividad en la intervención del caso, como para controlar que la evidencia se junte o no. En Argentina es muy común que si se trata de un homicidio muy grave, va un equipo especial de la Fiscalía a trabajar desde el momento cero. Pero si se trata de un hecho más bien leve, por lo general es sola la policía la que está actuando. Y eso después lo eleva a la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía durante toda la etapa de investigación va reuniendo la prueba que considera con su teoría del caso que va a probar ese hecho. Cuando más o menos tiene claro cuál es el hecho, hace la formulación de cargos, pero no siempre tiene toda la prueba. Hoy tenemos mucha evidencia digital que hay que trabajar, que hay que extraer de dispositivos, entonces se tiene que secuestrar ese dispositivo, si no se lo tiene, se lo tiene que buscar, una vez que se lo encuentra, se tiene que secuestrar. Hay que buscar si adentro de ese dispositivo, cumpliendo toda la cadena de custodia, se encuentra esa información. Puede que se haya secuestrado un teléfono, pero era el teléfono que él se le había roto hace 5 años y lo tenía en el galpón, no el teléfono que está usando para cometer el hecho, ese que buscamos por un grooming, por ejemplo. Y después, una vez que tenemos cuáles son los elementos de prueba, la Fiscalía cuando considera, dice, bueno, vamos a ir a juicio, y yo no pude probar tal estafa, pero sí puedo probar estas dos. Entonces, de todos estos elementos de prueba, ¿cuáles son los útiles para esa estafa? Y ahí tenés lo que es la batería de evidencias que la Fiscalía va a llevar a juicio, que no significa incluso que en juicio use todas. La audiencia preliminar, la etapa intermedia, donde se revisa la acusación, es la etapa ideal para controlar qué prueba es pertinente, o sea, qué evidencia va a ser pertinente para producir como prueba en juicio. Y en ocasiones hay cosas que se descartan ahí. Tener 5 testigos para que digan que ese día hacía sol, tener 6 policías que te digan el auto era rojo, hace que vos tengas que descartar. Y los criterios para descartar no es solamente el primero a la lista. Puede que el policía 1 se fue a vivir a la otra punta del país y no te conviene atraerlo, o que el policía 2 para hablar no es claro, y de golpe entre esos 5 policías tenés uno que vos decís, este yo lo escuché hablando y me convence cualquier cosa, perfecto, voy a traer a esa persona. Esa selección es previa al debate. Y después lo mismo hace la defensa. La defensa, una defensa negativa no presenta prueba porque no tiene nada que probar, pero una defensa positiva sí, y te trae algunos testigos. Eh, a veces solamente los testigos son para la cesura, que es otra etapa, pero una vez que se llega a juicio, a debate, solamente lo que se produce se va a llamar prueba. Esos elementos que se introducieron de manera oral por un testigo, si se trata de un informe pericial de un forense, no es que se incorpora el papel, eso ya es algo viejo. Si bien hay jueces que lo quieren tocar, lo quieren leer, lo importante es lo que la forense va a decir en el debate. Si se quiere introducir un video, no es que se da el CD y mírenlo ustedes, señores jueces, sino que tiene que venir aquel que lo descargó, tiene que venir aquel que lo interpretó, y nos tiene que decir qué es lo que él vio y se lo dijo al fiscal. Y el fiscal tiene que hacer las preguntas, o el defensor tiene que, supongamos que es un video nuestro, que nos conviene para demostrar que el sujeto no fue el autor. Entonces, aquel testigo que va a incorporar el video tiene que contestar nuestras preguntas que van a estar orientadas a eso que queremos que el juez escuche. Ya está armado, esto está preparado, no es que miente, sino es que yo quiero que el juez se dé cuenta que vos viste esto, entonces te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Vos qué le vas a contestar? Tal y tal cosa. Perfecto. Eso es la producción de prueba. Ahora, la valoración de la prueba, si esa prueba es creíble o no, va a depender de cómo los alegatos de las partes
dicen, usted, señor juez, haga hincapié, preste mucha atención, subrayo esta parte de la declaración de la testigo Juana Pérez. Y tenga en cuenta qué importante fue el testimonio de tal niña en cámara GS o en un dispositivo especial por el cual pudimos advertir tal y tal cosa. Vos vas rescatando qué es lo importante de cada una de las pruebas y se lo vas contando al juez en el alegato de clausura. Pero después viene la etapa en donde el juez te cree o no. Yo he ido a juicios en donde he tenido una testigo que se contradecía delante nuestro. No es que venía con un argumento a decir que no. Le preguntaba al fiscal, le decía todo que no. Le preguntaba al defensor, le decía que sí. Pero a la misma pregunta que le había hecho el fiscal contestaba dos cosas distintas. Y esa contradicción es tan burda y lo que provoca es que el testigo caiga. Salvo que quieras demostrar la vulnerabilidad en la que se encuentra la persona, eh, los testigos que vos crees que pueden llegar a aportarte valor, puede haber un cambio, una variación al valor que el juez le termine asignando. O el fiscal puede estar convencido que ese es su testigo estrella y vos como defensor, gracias a tu contrainterrogatorio, logran demostrarle al juez que ese testigo estrella más bien está estrellado y que no es para valorarlo. Perfecto. Y en cuanto a específicamente la prueba digital, ¿no? Si nos referimos a esta, que ya muy bien lo explicó, que hay que extraer esta información de los celulares o de cualquier dispositivo móvil, ¿en qué momento pasa de ser evidencia a elemento probatorio? ¿Y por qué pregunto esto? Es decir, porque los jueces necesariamente deben de forma implícita comprobar que un elemento digital, por muy claro que sea, y que manifieste un hecho fáctico dirigido al proceso, ellos tienen que realizar un proceso detrás de esto para incluirlo. Quien tiene que hacer toda la actividad para demostrar que esa prueba es válida es el propio presentador de la prueba. Y en ocasiones lo que ocurre es discusiones que lo que yo recomiendo a las partes incluso, que se discuta bien sobre la validez en la etapa intermedia, cuando se está controlando la prueba que va a ir al debate, y no que demore el debate en sí mismo. Hay procesos en los cuales se permite que si la discusión en la etapa intermedia eh, fue desfavorable, poder volver a reeditarla frente al juez de juicio en la etapa de juicio. Sin embargo, eh, quien tiene la carga de mostrar que esa prueba es válida en cuanto a la evidencia digital, porque yo tengo en un teléfono celular información que es la que a mí me interesa, pero esa información es volátil, es digital, es electrónica. Tengo que extraerla y tengo que demostrar que lo que yo estoy mostrando ahora en el juicio es la información que estaba en este dispositivo. Y una vez que yo demuestro todo eso, acá hay dos etapas. Yo demuestro, por un lado, que tengo que esa evidencia es exactamente la que estaba en el teléfono, porque muestro la trazabilidad, porque he hecho algunas diferentes actividades, como por ejemplo el hasheo, para demostrar que esa era la que estaba en el teléfono y es la que estoy mostrando acá. Pero después tengo otra cuestión. Supongamos que esto es muy común. Yo tengo la prueba, es válida. Incluso he demostrado la validez durante el debate. Pero en el momento en que yo después quiero demostrar que ese chat lo mandó, el mensaje lo escribió Juan Pedro, porque en el chat dice Juan Pedro, está la foto de Juan Pedro, pero solamente me quedo con eso, no logré demostrarle al juez que efectivamente en ese chat quien estaba detrás de ese Juan Pedro con esa foto era el Juan Pedro verdadero. Esa omisión puede costar un montón, porque yo no solamente tengo que llevar el mensaje como evidencia digital, sino también tengo que pedirle a la empresa de telefonía, ¿sí?, el número de abonado tal, a quién pertenece, a quién se lo asignaron. Puede que no sea la misma persona que realmente lo está usando, entonces también quiero saber el domicilio donde se está pagando, y resulta que es uno de pago único cuando en el kiosco lo compro. Entonces, bueno, pero quiero saber desde dónde se conecta esta dirección IP que a mí me permite decir cada vez que está conectado a internet lo hace de tal domicilio. Bien, ahí tengo un dato. Entonces, otra vez tengo que buscar con una empresa proveedora de servicios de internet que me diga a esa hora, ese día, en ese lugar, dónde estaba, bueno, y me dan el domicilio de esta persona y termino conectando. O que si se trata de WhatsApp, pedirle a WhatsApp, ¿quién te abrió esta cuenta con este número de abonado? Y me dan un correo electrónico, y resulta que el correo electrónico es del abonado, y me dan un número de un nombre, y justo la persona puso su nombre. Son diferentes indicios, pero al cúmulo a mí me permiten
darle más, no es lo mismo decir y afirmar que ese usuario es Juan Pérez con una sola evidencia que llevar 4 o 5 evidencias diferentes, informes de que esa persona es Juan Pérez. Ahí es donde tenemos algunos problemas con la evidencia digital. Por un lado, la legalidad, el demostrar que lo que estoy mostrando en juicio no se alteró, que no es un invento, que es verdadero y que salió ese teléfono. Y lo segundo es acompañar con el resto de información que surge de la evidencia digital, que en ocasiones uno lo da por hecho y no es así, como un perfil de Facebook. Perfecto, y justamente hacía este tipo de preguntas para que quede bastante claro, ¿no? Muy bien, esta explicación que nos acaba de brindar, doctor, en cuanto a que no solo basta con la intención de los abogados defensores, incluso de la Fiscalía mismo, de integrar estos elementos o estas evidencias como elementos probatorios dentro del proceso penal, sino que tiene un sinnúmero de requisitos para que sea válido dentro de un proceso. Pero ya para ir finalizando todo este tema, quería consultarle también acerca de un tema bastante controversial, incluso a nivel regional, como es el garantismo. Como bien sabemos, bastantes autores, entre los más conocidos, Luigi Ferraioli, el doctor también Eugenio Zaffaroni, de Argentina, en cuanto a si el garantismo tiene estas diferencias con las garantías, es decir, uno género o una especie, o simplemente son dos cosas distintas. Para mí el garantismo es un adjetivo descriptivo a un conjunto de ideas por el que de manera despectiva se intenta señalar en el mal uso, ¿no? Porque tiene su buen uso que voy a explicar también. Aquellas personas que pareciera que están poniendo las garantías por sobre los intereses de la sociedad para que un delincuente no consiga su condena o no sea reprochado por el comportamiento que tuvo. Esa es la visión social o una visión que se vende. A mí me hace reír cuando mi papá me dice garantista o amigos, pero el problema es cuando un fiscal, cuando alguien que forma parte de la justicia, lo utiliza de la misma manera. Yo cuando fui fiscal y investigaba los hechos y llevé a condena, con condenas muy altas, con perpetuas, para mí el garantismo formaba parte del trabajo. Si yo quería lograr que un sujeto que había matado a una mujer vaya preso, no buscaba ningún atajo con respecto a la forma en la que investigaba. No lo obligaba a autoincriminarse, no trataba de evitar partes esenciales del proceso, no allanaba sin orden, no, por todo lo contrario, lo que buscaba era que cada una de las medidas que tomara lo hiciera cumpliendo con todas las garantías que ese sujeto tenía. Y después, durante el debate, que pueda ejercer toda su defensa, que no haya posibilidad de que esa persona después pueda plantearme alguna nulidad o quiera plantearme alguna observación al proceso porque yo no le permití ejercer de manera adecuada su derecho de defensa, sus garantías. Entonces, creo que el garantismo dentro del sistema penal lo que hace es permite asegurar que una condena es específicamente dada a una persona que fue culpable realmente y no que genere esa duda de que la persona no se sabía si era o no era. Acá hace unas décadas atrás, durante un homicidio, se estaba tratando de identificar a los autores y la policía plantó una prenda de vestir de la víctima en la casa de las personas que eran sospechosas como para asegurarnos las detenciones. Y resultó que cuando la mamá de la víctima identificó la prenda, dijo, sí, es la misma marca, pero yo la prenda de ella, como tenía un problema con las mangas, le hacía un dobladillo y esta no la tiene. Era obvio que la habían plantado por la desesperación. Por lo general, la policía lo que busca es lograr que esa persona quede privada de la libertad en prisión preventiva. Y omite que lo más importante no es eso, lo más importante es la condena. Y para lograr la condena es necesario que esa persona pase por todo el proceso legal cumpliendo con las garantías. Si una garantía se omite deliberadamente, a propósito, con saña, haciéndonos haciéndonos los que piolas por querer conseguir la condena más rápido,
lo que conseguimos es que después un tribunal superior, con más entidad, una corte interamericana, te termine dando vuelta el fallo. Y vos tengas que dar explicaciones o le eches la culpa a esos jueces diciendo son garantistas, cuando en realidad el error lo tuviste vos durante el proceso, por evitar o querer evitar que esa persona, sin ningún sentido, porque es estúpido, no tenga determinado tipo de formalidad a la hora de la investigación o a la hora de juntar pruebas. Si vas a allanar la casa, pedís una orden judicial. Si vos vas a hacerle una requisa, pedís la orden judicial. Si le vas a abrir el teléfono, no lo obligás. Esta estupidez de decir, se declaró voluntariamente y viene con la cara toda moretoneada, está golpeado, tiene miedo, o sí, se abrió el proceso porque se declaró culpable, entonces vamos a ir con estas dos pruebas simples y la declaración del mismo imputado. Y termina el juicio y dice, no, a mí me obligaron. Perdés todo lo que le dijiste a los familiares de la víctima, lo que le dijiste a la sociedad, y lo que te queda es convertirte en un personaje falso, que es mentir y echarle la culpa a otros jueces que están locos, ¿cómo van a soltar a este monstruo? El problema no es que soltaron al monstruo por una cuestión de una garantía que no se cumplió. El problema es que vos, a la hora de investigar y de buscar la condena, buscaste un atajo para hacerlo más fácil, y lo más fácil termina siendo un problema. Para mí el garantismo es una idea en donde aquellos que creemos que a la persona cuando está privada de la libertad en prisión preventiva ya está suficiente, contra los que buscamos que a una persona se la condene cumpliendo con todas las garantías, cumpliendo con este ejercicio de defensa. Sí, habiéndose podido defender de todo lo que se tenía que defender, no logró convencer al juez y se lo condenó a perpetua, esa condena es mucho más sólida que la otra que tiene atajos. Perfecto, y eso me lleva también a finalizar con esta última pregunta, doctor Carlos Riqueri. Sería entonces el garantismo o las garantías deberían ser entonces absolutas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, en ningún caso, o deben haber casos específicos como excepción a la regla en el cual quizás un procesado pierda ciertas garantías, como en esto podría ser incluso hasta una medida de prisión preventiva, ¿no? Bueno, a mí el, no existe la posibilidad que haya una excepción, una garantía. Sobre la excepción a la garantía se discute hoy en muchos lugares el consentimiento de la persona imputada eh, de que le abran un teléfono celular, de que entren a la casa sin orden judicial, de explicar cómo hizo, de autoincriminarse. En un juicio, en un debate, frente a un juez, que el sujeto reconozca que él fue el autor del hecho, teniendo a su defensor al lado y teniendo al fiscal, eh, es una decisión propia de esa persona, que tiene la garantía de no declarar en contra de sí mismo, pero en esa etapa lo hace. Ahora, si la declaración esa fue en el marco de una madrugada, detenido arriba de un patrullero, la garantía lo que busca es evitar que esa declaración no haya sido consentida, sino que haya sido bajo amenazas. Entonces, si después en el juicio no se reproduce de la forma en la que él lo dijo en el patrullero, según los policías, lo que hace es generar esta sospecha de que esa declaración en realidad no existió. Y cuando el juez quiere ver si esa declaración fue una declaración libre de cualquier tipo de presión, si no se hizo frente al juez, no tenemos la certeza de que haya sido una declaración efectiva, que haya sido cierto. Por eso, por ejemplo, en muchas provincias de Argentina está prohibido directamente la declaración frente a un policía. No es que uno no puede declarar frente al policía, es que no tiene ninguna validez esa declaración. El policía puede decir, a mí adelante me dijo esto, pero un fiscal no puede venir con la declaración del acusado diciendo yo soy culpable y no traer las pruebas que cotejen esa información. Hay un caso que es típico donde la persona se autoincrimina y no fue, que es cuando le saca el auto el hijo, atropella a una persona y la mata, vuelve escapando y llega a la casa. Y el hombre de 55 años sale afuera y dice, fui yo, cuando en realidad fue el hijo de 18. Sabe que el hijo de 18 se le arruina la vida y prefiere él hacerse cargo del hecho. La fiscalía no puede, con la declaración de ese sujeto de 50 y pico de años, decir, sí, acá tenemos al autor.
tiene que traer cámaras, tiene que traer pericias, tiene que demostrar que efectivamente era quien estaba manejando, tiene que completarse todos los extremos que esa persona está contando en la declaración. Si no, no serían realmente válidos. Para mí, no es que el código procesal, que es el que nos enseña a nosotros cómo tenemos que trabajar, lo que hace es reglamentar la Constitución. Y la Constitución tiene una serie de garantías, y esas garantías son para que todo el proceso contra una persona tenga las oportunidades de, si es inocente, zafar de esa persecución. Y si es culpable, no, que haya tenido la posibilidad de defenderse. Punto. Y para que el reproche de esa persona sea el adecuado a lo que cometió y no sea otra cosa. Ese es el fin de las garantías y por eso el Código Procesal Penal se basa en la Constitución Nacional, pero no es otro. Está mal que alguien por utilizar una garantía quiera que un delincuente no tenga, digo delincuente porque la persona que delinque, no por algo despectivo, no tenga la oportunidad de defenderse o que pretenda de alguna manera que evite la justicia. Acá no hablamos de trabas que le pongan palos a la rueda al funcionamiento del sistema procesal para conseguir una condena, sino que tienen que ser empleadas en este rol y quien las tiene que controlar es el juez. El abogado defensor las puede señalar, las puede nombrar, puede hablar, pero no se trata de mostrar en un cartel se afectó esta garantía. El abogado defensor tiene que demostrar que efectivamente hubo una afectación a la intimidad, que hubo una afectación a la privacidad, que hubo una afectación a la libertad. No basta con el anuncio. Y el juez tiene que analizar si efectivamente existió esa privación y si esa afectación además afectó el proceso. Si no lo afectó, es redundante y ahí es donde está el mal empleo de la garantía. Perfecto, ahora con esta muy buena explicación acerca de lo que sería la teoría del caso penal y lo que sería el garantismo y las garantías, quisiera que finalice, doctor Carlos Richeri, con un mensaje también a quienes nos escuchan, también a nivel regional, en Argentina, en Ecuador, en otros países, sobre un mensaje a la ciudadanía joven, ¿no? A la gente joven, que no pierdan quizás este gusto por lo que sería el derecho e incluso el derecho penal. Bueno, estoy muy contento de la cantidad de jóvenes que están comenzando a empezar a estudiar derecho, pero con la figura de un abogado que busca darle una respuesta a un conflicto que tiene la gente, y no en busca de la ventaja, en busca de este abogado o personaje que nos mostraron en las películas, en las series, del chanta, y cada vez son más los jóvenes que se vuelcan a litigar o que pretender litigar con buena fe, respetando a la otra parte, consiguiendo que el cliente pueda ser escuchado. No hay nada más lindo que salir de la sala de tribunales y que la persona que vos acompañaste durante todo el proceso esté agradecido del trabajo que vos hiciste y la oportunidad que le diste para que los jueces la escuchen de manera adecuada, completa. Y no tiene que ver con el resultado. Si un cliente tuyo puede vivir el proceso y puede ver de manera completa todo lo que vos hiciste y los resultados que obteniste, independientemente de si era el que ella deseaba o él deseaba, lo importante es que valore tu trabajo y que vos hayas logrado también comunicar cómo es el sistema de justicia, cómo es que funciona. Hoy tenemos un sistema académico que está en pleno cambio, que viene de una forma tradicional. Hay muchas novedades que ese sistema académico se tiene que actualizar y acá les pido a los jóvenes que están preparándose, que están estudiando, un plus para poder buscar en redes sociales, en libros, en otro tipo de actividad, estas herramientas que nos van a dar para ser un mejor abogado. El mejor abogado no va a ser el que tenga todo 10 en la facultad. El buen abogado va a ser aquel que reconozca cuando algo le falta, cuando reconozca sus errores y de esto, de la falta de información o del error, aprenda, que se involucre en decir, bueno, a mí me faltó esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Y crecer en redes en cuanto a los otros colegas, buscar mentores, abogados con experiencia, compañeros que están en la misma situación aprendiendo e ir compartiendo las experiencias. Yo en mi canal de comunicación, en Instagram, en TikTok, en YouTube, lo que busco es compartir mi experiencia. Y
cada vez que uno comparte la experiencia, no está siendo la autoridad en eso, sino que estás contando que a mí me pasó esto e hice esto. Y lo que lográs es de la otra parte que aparezca otro sujeto que le pasó algo similar, pero la respuesta fue diferente. Y entre los dos terminamos siendo favorecidos con esa información, Enrique. Hoy las redes sociales nos permiten a nosotros conectarnos con abogados de todas partes y lograr tener esta experiencia de, bueno, en Ecuador está pasando esto, en Perú está pasando esto, en Venezuela está pasando aquello. Mirá qué buena experiencia que hubo en Colombia, podemos aplicarla acá. Eso para mí es esencial. Así que a los jóvenes que están estudiando, mucha fuerza, mucho esfuerzo y a seguir. Perfecto, con este gran mensaje a los jóvenes a nivel regional de parte del doctor Carlos Richeri, finalizamos el episodio número 44 y bueno, pues agradecerle, doctor, una vez más por haber aceptado la invitación al canal. Para nosotros es un honor poder tenerlo acá en el canal, así sea de forma telemática, como es el caso de el día de hoy, ¿no? Pues y esperamos en algún momento poder conversar nuevamente, seguir en contacto e incluso generar debates, ¿no? Acerca de temas de jurisprudencia y de derecho, ¿no? Perfecto, Humberto. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Hasta luego. No se olviden que estará en Instagram, en TikTok y también estaremos en YouTube y en Spotify y Apple Podcast. Hasta luego.